Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decir que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor.
siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, a unos días de concluir este misterio pascual que hemos celebrado en este año litúrgico, el Señor nos invita a contemplar la grandeza del amor que nos ha tenido, pues ha hecho presencia en medio de su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. A través de Jesús nosotros hemos conocido el amor que el Padre nos ha tenido. Incluso el evangelista San Juan lo refiere de esta forma: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y el que cree en Jesús, ama a Jesús. Es un proceso incluso lógico. Nosotros creemos en Jesús y por eso amamos a Jesús. No podemos amar lo que no conocemos. Qué importante es entonces conocer a Jesús para amarlo cada vez más.
y que en muchas ocasiones dentro de este proceso nos puede fallar la fe y por eso nos falla el amor. Cuando descubrimos en nuestra persona ciertas actitudes que no son actitudes de amor, que no son actitudes de caridad, por ejemplo, cuando las actitudes personales son el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la crítica, lo que hablaba hoy Jesús en el Evangelio, la desunión, acciones que manifiestan que no amamos a Jesús. Aunque nosotros con la boca digamos que amamos y conocemos a Jesús, si nuestras acciones no acompañan nuestras palabras, entonces estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque por mucho que digamos que conocemos a Jesús y que amamos a Jesús, si nuestras obras no acompañan esas palabras, entonces no estamos diciendo la verdad, porque ni conocemos a Jesús y mucho menos lo amamos. El que conoce a Jesús, ama a Jesús. Por eso el Evangelio de hoy, Jesús nos manifiesta la importancia del conocer a Dios. Y Jesús, a través del Evangelio, nos da a conocer al Padre. Jesús pide en esta súplica, en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal por excelencia, Jesús pide, suplica por sus discípulos, porque a través de la predicación de esos discípulos, otros creerán en Jesús, otros conocerán a Jesús. Y esos otros podrán amar a Dios. Jesús nos da a conocer al Padre. Los apóstoles nos dan a conocer a Jesús. Tú y yo, el domingo pasado, recibíamos el mandato de ir y anunciar, de ir y hacer nuevos discípulos, de ir y enseñar. Pero para poder cumplir primero con ese mandato, es necesario nosotros conocer, es necesario nosotros amar. Si nosotros medianamente conocemos, medianamente amamos, ¿y por qué digo medianamente o a qué me refiero? Que a veces con lo poco que conocemos nos conformamos y creemos que ya conocemos demasiado. Obviamente en nuestras obras se va a manifestar lo mismo, y al cumplir ese mandato que el Señor nos ha dado, vamos a enseñar a otros lo mismo. Vamos a enseñar a otros que crean medianamente, o que crean solo lo que les conviene, o que crean solo lo que les acomoda. Me llama la atención en muchas ocasiones al escuchar ciertos testimonios de quién nos ha transmitido la fe, cómo es que vivimos la fe, y mucho tiene que ver quienes nos anunciaron la buena nueva. Mucho tiene que ver quién estuvo al frente de la vivencia de nuestra fe. Un padre, una madre, que no se preocupan por vivir su fe. ¿Qué es lo que van a enseñar a sus hijos? Y cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que a mí me suceda esto? En muchas ocasiones, incluso dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestra misma iglesia, habría que ver quién estuvo al frente de la enseñanza de la fe. Por eso Jesús lo refiere de una forma muy interesante en el diálogo que tiene con Pilato, en el tema concreto de la autoridad. Pilato reconoce que tiene autoridad sobre Jesús. Incluso lo reprende en el momento que Jesús no le contesta. A mí no me contestas, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Tengo autoridad para soltarte o para mandarte matar. Y Jesús
reconoce, ratifica esa autoridad que Pilato sí tiene sobre Jesús. Pero también manifiesta qué naturaleza tiene la autoridad. Toda autoridad viene de parte de Dios. Por lo tanto, a Dios hemos de entregar cuentas sobre esa autoridad y cómo vivimos esa autoridad. Y qué fuerte es este tema, porque como padre de familia, como guía de una familia, como coordinador de un ministerio, de una comunidad, como pastor de una comunidad, tenemos autoridad. Una autoridad que no viene por nuestros méritos, sino que es algo que el Señor nos ha dado por su infinita misericordia. Pero que al final también de esa autoridad que tenemos cada uno de nosotros, vamos a entregar cuentas delante de Dios. ¿Cómo ejercimos esa autoridad? Señor, yo ejercí mi autoridad muy bien. Fíjate que hice, que di, que vine, que bajé, que yo enseñé, que yo di, que yo manifesté, que yo organicé. Pero la pregunta real sobre el ejercicio de nuestra autoridad es el Evangelio del día de hoy. ¿Hiciste que me conocieran? ¿Hiciste que me amaran? ¿O solamente hiciste que conocieran lo que tú querías que conocieran de mí y que hicieran lo que tú querías que hicieran? Y decía, es fuerte, es muy fuerte. Incluso a muchos de nosotros nos puede incomodar, nos puede molestar esta reflexión. Porque nos podemos engañar haciéndonos creer a nosotros mismos que hemos enseñado, que hemos transmitido lo que debíamos. Pero cuando en realidad hemos enseñado, hemos transmitido solo lo que nosotros hemos querido, solo lo que a nosotros nos conviene que los demás aprendan, para que actúen conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro querer. La oración colecta que hicimos hace un momento fue muy clara. Pedir el don del Espíritu Santo para que podamos conocer y en el conocer cumplir la voluntad de Dios. El que conoce a Jesús, ama a Jesús y cumple sus palabras. Ese es el proceso que el Evangelio nos presenta. El que conoce a Jesús, ama a Jesús. Y Jesús lo dice muy claro: el que me ama cumplirá mis palabras. Hermanos, el domingo pasado hacíamos la reflexión en la que todos hemos recibido ese mandato del Señor, de ir y anunciar, de ir y enseñar, de ir y dar la buena nueva. ¿Qué hemos dado a conocer de Jesús? Y seguramente muchos de nosotros en este momento podríamos pensar: Padre, yo he dado a conocer a Jesús a muchos y mucho de Jesús, porque yo he conocido mucho, porque llevo tantos años conociendo a Jesús, porque tantos años llevo realizando cierta actividad, por lo tanto tengo mucho que dar a los demás. ¿Y realmente has dado a conocer a Jesús o te has dado a conocer a ti mismo? Padre, pero yo me he esforzado, yo he tratado de dar a conocer a Jesús. Pero el que da a conocer a Jesús lo hace no solo con palabras, sino con acciones. Tal vez sería un muy buen ejercicio
poder preguntar a quienes han conocido a Jesús a través de ti, a través de mí. Tal vez sería un muy buen ejercicio enfrentar a quienes tú tienes autoridad sobre ellos. ¿Realmente tal persona te ha dado a conocer a Jesús? Es decir, ¿realmente tal persona lo que dice, lo que enseña, lo que predica, lo vive? O tal vez podamos descubrir que hemos tenido una actitud farisaica. Jesús incluso declaraba a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Hipócritas porque decían una cosa y hacían otra. Sepulcros blanqueados porque por fuera la apariencia muy buena, porque les gustaba que los demás los vieran. Si me ven, si lo hago, si salgo en la foto, si estoy, pero si no, podridos por dentro, por el egoísmo, la soberbia, la división, el juicio. Raza de víboras. ¿Por qué? Porque en el templo, pero saliendo del templo, cuchicheando, criticando, echando pestes de los demás. Y muy probablemente, si preguntáramos a quienes están bajo nuestra autoridad, a quienes les hemos enseñado la fe, muy probablemente digan autoridad cristiana o fariseísmo. Y muy seguramente dirán fariseísmo. Y no con esto quiero decir que todos seamos iguales, pero creo que la gran mayoría. ¿Y por qué lo digo así? Porque esto nos ayuda a descubrir que tenemos una necesidad, y es la necesidad del Espíritu Santo, del Espíritu que nos mueve a dar testimonio, del Espíritu que nos mueve a conocer realmente a Jesús, el Espíritu que nos mueve a amar realmente a Jesús, el Espíritu que hace que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos sentados contemplando, sino que ese Espíritu nos mueve a la acción, a predicar con nuestra palabra, pero a testificar con nuestras acciones. Y ese es el reto para nuestra iglesia, ese es el reto para nosotros cristianos de este momento. Ya no basta solamente con decir, yo hice, yo hago, yo fui, yo sé. No, se tiene que llevar a la acción. Necesitamos cristianos de acción. Tú dices que sabes, tú dices que estás, tú dices que conoces, muéstramelo con tus obras, muéstramelo con tus acciones y entonces te creeré. Porque si no, solamente se queda en palabrerías. Y el Espíritu Santo no se manifiesta en palabrerías. El Espíritu Santo se manifiesta en obras, y en obras muy concretas. Pidamos pues al Señor, hermanos, al descubrir esta realidad, que ni conocemos realmente a Dios y por lo tanto no lo amamos y nos cuesta tanto trabajo las obras de caridad, las buenas acciones, que el Espíritu nos mueva a conocer a Jesús, a amarlo y a dar testimonio con nuestras acciones, para que entonces sí podamos enseñar a otros, para que entonces sí tengamos autoridad sobre otros. Jesús fue criticado fuertemente porque hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué le daba autoridad a sus palabras? Sus acciones.
que lo que decía, lo hacía. Tal vez descubrimos que tú y yo hemos perdido autoridad en nuestras palabras, porque decimos una cosa y hacemos otra. Y lo peor de todo, eso es lo que estamos enseñando a otros, a decir una cosa y hacer otra. El Señor no lo ha de tener en cuenta. Por eso es necesario renovarnos, reavivar en nosotros ese don. Por eso es necesario conocer, descubrir que no estamos en el camino correcto, que es necesario redoblar esfuerzos, que es necesario dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Con humildad y sencillez, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Que así sea. Oremos confiadamente al Señor, que ha subido a la diestra del Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que reciba con abundancia los dones del Espíritu Santo y sea revestida con su fuerza, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos, para que el reino de aquel que ha subido al cielo entre aclamaciones se extienda a los que desconocen todavía el Evangelio, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo, para que sepan responder a sus perseguidores con la sabiduría del Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que el Espíritu Santo nos haga prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias de Jimena Linet Hernández Rosales, de Alma Guadalupe Hernández Luz, Estefanía Álvarez Almanza, Rosa Valbuena, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de las familias Rosales García, Matei Ramírez, Romo Evaristo, Romo Cortés, por las necesidades de Joaquina Marcos Vera, Luciel Romo Marcos, Leonardo Romo Zamora, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de salud de Juan Evaristo Pérez, Miguel Ángel Salinas Cornejo, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Martín de Roque, Narciso Crisóstomo, para que el Señor les conceda la salud del cuerpo y del alma, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de Agustina Miranda Mejía, David Vidorro Rosas, Adrián Miguel Silva Balbuena, Gabino Romo González, Gavina Pérez, Benito Evaristo Gregorio Romo Rodríguez, Alejandro Evaristo Cirilo Marcos, Felipe Alejo Aguilar, Juan Olvera, Dionisio Jiménez, Ángela Pérez, y por las ánimas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y envíanos tu auxilio. Haz que el Espíritu Santo cumpla los deseos de nuestro corazón, a fin de que podamos alegrarnos al experimentar que nos has escuchado desde tu santo cielo, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos pan y vino.
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértelos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros, como mediador que asegura la perenne efusión de tu Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz del rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Amen.
Amén. Oremos. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté